Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y ginecólogo obstetra que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien conocen, es patrocinado por la Facultad de Medicina de la UMSA. Este día hemos de hablar de un tema sumamente importante. Hemos de hablar de la demencia. ¿Por qué tiene trascendencia? Porque al margen de tener una serie de factores que pueden provocar la enfermedad, está la edad como uno de los factores más importantes. Fíjense ustedes, la OMS dice que por encima de los 65 años, entre 65 y 70 más o menos, las personas en el mundo, en un 5 a 8% tienen la enfermedad. Y cuando han sobrepasado los 75 años, supera el 10%. Y cuando pasan los 90, 1 de 3 tiene el problema de la demencia. Es pues un tema trascendental. Cualquier familia pudiera eventualmente sufrir de un problema de estos. Adicionalmente, la herencia, la predisposición familiar ocupa un especial lugar. De tal manera que, por ello, les sugerimos que nos sigan este día. Para hablar del tema, invitamos a una colega que es docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés, es médica cirujana especializada en neurología. Es la doctora María Isabel Cusicanqui Giles. Con ella hemos de abordar este tema y estoy seguro que ha de ser de muchísima utilidad para ustedes. Pero antes de entrar directamente en el tema, permítanme ir al sector un minuto de reflexión. Amigos, definitivamente creo que la gente no entiende, no se ubica, no comprende o no quiere hacerlo. Se habla de ser pacíficos, de ser hermanos, de ser amigos. Y lo primero que hacen cuando toman la palabra y un micrófono es discriminar, insultar, emitir juicios de valor que lastiman. En la última intervención de uno de estos personajes, volvieron a señalar que los que viven en la ciudad son flojos, que no producen nada. Y lo extraordinario que el Señor vive en la ciudad. Se refería así en un acto en el área rural. Uno se podría preguntar y decir, ¿qué se hizo por ellos a más de incentivarlos al odio? ¿Cómo es que se transformó al grupo, a la región, al territorio, para que se valga por sí mismo? Creo que debemos ser más sensatos. Y creemos que de esta manera podríamos contribuir efectivamente con el desarrollo del país. No más violencia, no más insultos, no más adjetivos. Así no se hace patria. Ojalá ya no tengamos que referirnos a estos episodios que, reitero, la gente ve y los jóvenes aprenden y piensan que esa es la forma de conducirse. Esa es la forma que da éxito, cosa que es contraria absolutamente a la realidad. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en un acto muy significativo, tomó posesión de la dirección de la carrera de medicina el doctor Carlos Aguirre, nuestro flamante director, a quien aprovechamos desde este espacio de hacerle llegar una felicitación, deseándole muchos éxitos, que su programa de trabajo se haga realidad, ojalá en el menor tiempo posible. La carrera de medicina está muy complacida porque entiende que mejores días le esperan a nuestra carrera.
En este acto tan emotivo estuvo el señor decano y nuestro rector, el magíster Óscar Heredia, que precisamente cada uno formó parte de este significativo acto. Veámoslo, por favor. Rector de la UMSA felicita a nuevo director de la carrera de medicina. En acto protocolar, el doctor David Mérida, decano de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, tomó el juramento al doctor Carlos Aguirre Castro, nuevo director de la carrera de medicina. Evento en el que el rector de la UMSA, Óscar Heredia, felicitó y expresó sus congratulaciones a la flamante autoridad, quien ratificó su compromiso de mejorar la formación académica. El estatuto y los reglamentos universitarios desempeñar el cargo que se le confiere como director de la carrera de medicina en bien de la misma, de su facultad y de la Universidad Mayor de San Andrés? Sí, juro. Si así lo hace Dios, la patria y la universidad le premien, de lo contrario, os lo demando. Queda usted posesionado en su cargo. En nombre de todos los presentes, les doy la más cordial bienvenida al doctor Carlos Fernando Aguirre como director de la carrera de medicina. Estamos emocionados de trabajar junto a usted, aprender de su experiencia, porque reconozco que él también ha sido un líder de hace mucho tiempo, cuando estaba inmerso especialmente en la Federación de Docentes, donde yo empecé a admirarlo de verdad. Y se lo he expresado personalmente varias veces. El reconocimiento es la memoria del corazón, queridos colegas, amigos, docentes y estudiantes y administrativos y autoridades. Felicidades, doctor Aguirre Castro. Mucho éxito en su gestión. Construyamos un futuro brillante para nuestra universidad, para nuestra facultad, para nuestra carrera y para nuestra ciudad, nuestro departamento y nuestro país. Los ángeles de los mandiles blancos son necesitados dentro de la universidad, pero al mismo tiempo debemos marcar línea. Un profesor me decía con absoluto acierto que el hospital que tenemos al frente lleva como nombre Hospital de Clínicas Universitario, cuya razón de ser es unir de manera indisoluble la actividad asistencial con la docencia. Ha sucedido que en el lapso de muchos años hemos perdido esa relación universitaria y debemos decir sin temor que este hospital ha perdido ese carácter de ser hospital universitario. Muchos servicios hospitalarios, por ejemplo, no realizan esa labor docente porque el personal médico no es docente de la cátedra y muchas prácticas hospitalarias se realizan frente a una pizarra. Entre las muchas tareas es necesario recuperar esos espacios y para ello hemos iniciado los primeros contactos que nos permitan recuperar el carácter de hospital universitario que en realidad para muchos de nosotros es nuestro segundo hogar. Estimados colegas, estamos dispuestos a encarar la dotación de mejores condiciones de trabajo, priorizando los requerimientos que emerjan de ustedes, y encontraremos los medios y recursos para que tengamos acceso a la actualización y a la producción intelectual. Por ejemplo, creando un fondo editorial. La experiencia de haber escrito el primer libro en Bolivia de parasitología ha sido suficiente para llevar adelante y encarar esa tarea que permita a los docentes tener mayor producción intelectual que dé en beneficio no solo de uno, en el orgullo personal, sino en beneficio de la formación de los cientos de alumnos que tenemos en la facultad. Reclamo de los estudiantes una mayor participación y una mayor organización. Es necesario que tengan una capacidad crítica y autocrítica en su formación médica
y dedicar el mayor tiempo posible en el estudio y el trabajo, porque lo que estamos haciendo todos juntos es lograr aprender para vencer la muerte. Para tales cometidos, generaremos medios e instrumentos tecnológicos que estimulen su capacidad de los estudiantes, haciendo hincapié, por otro lado, en la necesidad de ampliar su formación médica, por ejemplo, en los primeros niveles de atención. Ha llegado el tiempo de recuperar y darle el sitial a la carrera de medicina, más conocida como la Facultad de Medicina, y que ha sido una de las más importantes, no solo de este departamento, no de Bolivia. Ha llegado el tiempo de recuperar su capacidad de tomar decisiones. Ha llegado el tiempo de romper en los hechos estos 12 años de inercia. Ha llegado el tiempo de reconstruir la formación médica. En un acto muy emotivo se llevó a cabo la entrega de certificados a auxiliares de docencia e investigación de la Facultad de Medicina. Nuestra vicerrectora estuvo presente en el mismo. Veamos el acto, por favor. Auxiliares de la Facultad de Medicina reciben memorándums de designación y certificados de reconocimiento. El martes 11 de julio, la doctora María Eugenia García Moreno, vicerrectora de la UMSA, junto a autoridades facultativas, ponderaron el importante rol que cumplen los auxiliares de docencia en el proceso de enseñanza, aprendizaje y formación de las carreras de medicina, enfermería, nutrición y tecnología médica, a través de la entrega de memorándums de designación y certificados de reconocimiento. Agradecerles primero por haber tomado la decisión de tener una postulación a ser auxiliares de cátedra, auxiliares de docencia o auxiliares de los institutos de investigación. El rol que van a cumplir, que ya están cumpliendo, es sumamente importante. Ustedes actúan como facilitadores en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el nexo, son la bisagra entre el docente y los estudiantes. Y ahí el auxiliar se convierte en un amigo de los estudiantes, en un nexo fundamental para que el estudiante tenga la confianza suficiente de afianzar los conocimientos transmitidos en las clases por el docente, en afianzar los conocimientos adquiridos que son adquiridos por ustedes directamente en los textos, en las revistas, en las publicaciones, porque no solo se aprende de una clase del docente. Y ahí están ustedes también apoyando en el aprendizaje de nuestros futuros estudiantes. La mejor manera de aprender y que es muy beneficioso para ustedes es justamente enseñar. Ustedes se preparan y estudian para transmitir conocimientos también, y eso hace que ustedes en el futuro vayan a ser brillantes profesionales y van a ser los futuros docentes. El recibirlos ahora y con la presencia de nuestra señora vicerrectora, a ustedes, que son prácticamente el brazo derecho de cada una de las actividades académicas donde ustedes están trabajando. Independiente de que ya, como decía la estudiante del CEFAC Marinalda, que vayan formándose en cuanto al futuro, pero es muy importante que el trabajo de ustedes esté enmarcado en la ética, es clave. No solamente la parte científica, no la ética. Estamos hablando hace un momento con el señor vicedecano de la interdisciplinariedad y también de la interprofesionalidad, que deben ser los enfoques que están ahora manejándose en la educación médica en todo el mundo y que estamos trabajando en nuestra región
de América, ¿no? Para ver de implementar y entonces ustedes vayan mejorando no solamente en la parte científica, porque si ustedes solamente estudian medicina, pues van a conocer una parte del ser humano. Y el ser humano es más que la individualidad. Es un colectivo que interviene desde el medio ambiente, todos los seres vivos y por supuesto todas las personas que forman parte de una sociedad. Y todo lo que interviene en el bienestar y la salud de cada uno de los ciudadanos o de la gente de campo, pero que necesitamos de una participación activa de todos. Mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes. Invitamos al universitario Guzmán Quispe Alan Caleb. Invitamos al universitario Mamarín Ochoa Cristian Renberto. Invitamos al universitario Quispe Juan Carlos Luzgardo. Invitamos al universitario Cinca Apasa Ryan Kevin. En nombre de todas las autoridades agradecemos a quienes nos han acompañado en este solemne acto. De esta manera llegamos al final. Que tengan buen resto de jornada. Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica y el Departamento de Ciencias Morfológicas de la UMSA invitan a la población en general a visitar el Museo de Anatomías para conocer el maravilloso mundo del cuerpo humano. A través de visitas guiadas, demostrativas y orientativas podrás conocer diferentes espacios, como ser la anatomía comparada, modelos anatómicos, osteología, neuroanatomía, embriología, histología, nuestra parte de disección y modelos anatómicos. Así hacemos nuestra invitación de lunes a viernes en horarios de 9 a 12 p.m. y de 2 a 6 p.m. Invitamos y hacemos extensiva nuestra invitación a todas las facultades de la Universidad Mayor de San Andrés, también a otras universidades, colegios, instituciones, a que puedan venir a este museo y tener una experiencia inolvidable. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la profesora doctora María Isabel Cusicanqui Giles. Lo hemos señalado, ella es médica cirujana especialista en neurología. Además es docente titular de nuestra universidad. Ella gentilmente aceptó hablar de un tema muy complicado, desde todos los puntos de vista, médico, social, familiar, etc. Vamos a hablar de la demencia. Ya lo dijimos también, de entre las diversas clases de demencia se destaca una en particular que es la enfermedad de Alzheimer. Esta patología, la demencia, definitivamente tiene connotación porque afecta la calidad de vida de las personas. Pero antes de seguir hablando del tema, permítanme saludarla y presentarles a nuestra invitada, la doctora Cusicanqui. María Isabel, qué gusto. Muchas gracias por aceptarnos otra vez a conversar de este tan importante tema. Buenas tardes, estimado público, y muchas gracias, doctor, por invitarme también. Doctora,
para entrar de una vez en el tema, habíamos dicho que este es un problema que afecta a las personas y que básicamente se caracteriza por ser un cuadro degenerativo cerebral. Por lo tanto, por eso mismo es complicado, porque se afecta el capital neuronal en distintas áreas y produce sus resultados, obviamente, que son los que los especialistas como usted son quienes ven y atienden los casos. Pero para entrar de una vez y de lleno al tema, ¿qué es la demencia? Bueno, la demencia es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a múltiples dominios cognitivos. O sea, ¿qué va a afectar a qué? Puede afectar a la memoria, puede afectar a la atención, puede afectar al conocimiento, puede afectar a las funciones ejecutivas. Conforme pasa el tiempo, puede ir afectando. Una de las más conocidas de estas es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Se llega al punto en que prácticamente la gente no puede llevar adelante una vida habitual, ¿verdad? Exacto. Exacto, porque ya afecta a las funciones de la vida diaria. Correcto. Ya afecta, ¿no? Ya vamos a ir desarrollando, amigos, las distintas fases de esta enfermedad. ¿Existe un solo tipo de demencia, doctora, o son variadas más bien? Son variadas las demencias y existen muchas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, antiguamente se las conocía como demencia senil. Actualmente se las conoce más a las demencias, a la enfermedad de Alzheimer, a la demencia frontotemporal, a la demencia por cuerpos de Lewy. Esas se las conocía como demencia senil, porque se presentaban ya en la tercera edad, ¿no? Correcto. También se hablaba de la demencia vascular. También hay la división de demencias primarias, que serían estas, y las demencias secundarias, ya producidas por traumatismo, por el alcohol, por la hidrocefalia normotensiva, ya serían demencias más primarias, ¿no? Todas, de cualquier manera, afectan notablemente la vida de relación de las personas, comenzando por el tema cognitivo, claro, que es el que ha enfatizado usted, ¿no es cierto? Exacto. Lo primero que se afecta son las funciones cognitivas, todas estas funciones cognitivas, y después, obviamente, que se va a afectar la calidad de vida del paciente, ¿no? La vida diaria. Antes de hablar de alguna de estas demencias, ¿podríamos aproximarnos para explicarle a nuestro distinguido público qué es lo que íntimamente ocurre para que se produzca la demencia? Bueno, dependiendo también del tipo de demencia, pero en general lo que se produce es una disminución del volumen cerebral. Si bien con el envejecimiento también hay una disminución del volumen cerebral, pero esta disminución del volumen cerebral es más rápida y es más pronta. Por ejemplo, en la demencia de la enfermedad de Alzheimer existe el depósito de beta-amiloides, de la proteína tau, de unos ovillos neurofibrilares que se depositan a nivel de las neuronas de la sinapsis y hacen que se produzca una atrofia del cerebro. ¿Pero a qué nivel? Por ejemplo, a nivel del hipocampo más, ¿no? Correcto. La doctora Cusicanqui nos dice que cuando se afecta la sinapsis, en realidad se afecta la comunicación, esa comunicación fluida, esas ondas eléctricas que debieran ir entre neurona y neurona para lograr un funcionamiento global del cerebro, se va afectando severamente, y lo que más se afecta indudablemente es el área cognitiva, por donde comienza prácticamente el problema. Estos depósitos matan células. Exacto. Y afectan la comunicación entre las que todavía están afectan la vivas. Comunicación y se va produciendo la apoptosis neuronal o la muerte neuronal, ¿no? Correcto. Existen, doctora, algunos factores que yo quisiera que los vayamos conversando. Por ejemplo, es más frecuente en las damas que en los caballeros. La enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres que en los varones. Esto se cree que la mujer está protegida, digamos, por el periodo menstrual y después entra en la menopausia. Doctor, entonces ahí el estrógeno tiene mucho que ver. Exacto. ¿No? En ese caso, en las mujeres se presenta mucho más la enfermedad de Alzheimer. Correcto. La edad de presentación es bien importante, ¿no? Porque
A partir de los 65 años se habla de presentarse, pero conforme avanza más la edad, se presentan muchos más casos, ¿no? No sé si usted coincidirá conmigo, pero estuve viendo un informe de la OPS que dice que desde los 65 a los 70 años, 75, entre el 5 y el 8% de la gente sufre de demencia. Pero si sobrepasa los 75, 80 años, sube a 10%. Y los que tienen más de 90, uno de 3. Ya más del 50% ya. Así es, ¿no? eso sí, ¿verdad? Es verdad, eso. La edad es uno de los factores de riesgo, ¿no? Y la herencia, la familia... es importante la herencia, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer hablando, que se presentan antes de los 65 años, que son las presenilina 1 y 2, que son autosómicas dominantes, pero hay otras que solamente tienen una predisposición familiar. Ahí tenemos el APOE4, que es un marcador que a veces nos sirve como factor de riesgo. No quiere decir que vamos a tener, pero si tenemos ese factor de riesgo, ya hay que... Correcto. Entonces lo genético es evidente. Lo genético es un factor de riesgo. De acuerdo. Y amigos, esto quiere decir que si en la familia alguien presentó el problema, puede haber una cierta susceptibilidad para uno también presentar el cuadro. Sin embargo, y afortunadamente en algún momento hablaremos con la doctora Cusicanqui, que hoy se está trabajando intensamente en la parte preventiva, fundamentalmente, con éxitos que nos va a contar precisamente nuestra especialista. Doctora, a más de estos factores, ¿qué otros factores hay que predisponen que los seres humanos podamos algún momento empezar a padecer la enfermedad? O sea, aparte de la edad, del factor familiar, es importante los otros factores de riesgo, ¿no? Que nosotros mucho vemos sobre todo en problemas vasculares, la hipertensión, la diabetes, después el aumento del colesterol, la obesidad, el síndrome metabólico, todo eso son factores de riesgo que hacen que ya la demencia no solamente sea, digamos, Alzheimer, sino puede ser una demencia mixta asociada a un problema vascular más. También hay que citar al alcohol, doctora. El alcohol sí. Puede proteger otras cosas, pero en este caso no va, ¿verdad? En este caso no. Y obviamente el poder hacer un estilo de vida saludable, veremos más adelante, puede ser útil. Algo que me decía el doctor, me acuerdo muy bien del doctor Segada por eso, es cuando las personas envejecen, a veces se quedan solos, decía él, porque los hijos los dejan y les falta interacción social. Entonces, la soledad es un factor también de riesgo, ¿no? Correcto. Definitivamente son factores sumamente importantes, amigos, que hay que tomar en cuenta. Nosotros en algún momento hablamos de la hipertensión y básicamente nos dirigíamos a problemas que puedan ocurrir a nivel del cerebro, como un accidente vasculocerebral, a nivel del corazón, como un infarto, pero fíjense ustedes, también es un factor muy importante que condiciona a la demencia. Lo propio hablamos del síndrome metabólico, donde está incluido el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y terminan siendo factores que también contribuyen a este problema. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme ir a un pequeño corte, por favor. Amigos, tenemos una pregunta. Seguiremos conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Cusicanqui, especialista en neurología y experta en el tema que estamos tratando. Doctora Cusicanqui, hablemos un poquito de los distintos tipos de demencia, es decir, de aquellas situaciones que pueden conducir a este cuadro.
Bueno. Usted dijo hay factores vasculares, por ejemplo. Hay factores vasculares, por ejemplo, la hipertensión arterial, que a veces nos puede producir microinfartos o lo que se llama generalmente una microangiopatía, entonces nos puede llevar a una demencia, ¿no? Por eso es importante que a partir de cierta edad, que sé, 40 años, ya empecemos a cuidar nuestra presión arterial, ¿no? Los accidentes isquémicos nos pueden llevar a una demencia también. Entonces, claro que sí, porque amigos, ocurre que estos pequeños infartos son zonas que fallecen prácticamente de tejido cerebral producido por problemas vasculares que pueden tratarse de trombos o de roturas de pequeños vasos que van a afectar ciertas zonas y son factores muy importantes. Doctora, un actor muy famoso y de acción, el actor Bruce Willis, ¿verdad? Bruce Willis, sí. Recientemente, en el último año, ha presentado un tipo de demencia que es muy agresivo por lo visto, porque muy rápidamente ha afectado su capacidad cognitiva y de comunicación. Se habla de la demencia, bueno, en él se habla de la demencia frontotemporal, ¿no? De él es una demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal generalmente se presenta antes de los 65 años. Esta demencia se caracteriza sobre todo porque hay trastornos más de tipo conductual, más de tipo de lenguaje, y él ha desarrollado aparentemente una afasia progresiva primaria, que es un tipo de demencia frontotemporal, ¿no? Y que es lamentable, ¿no?, en un actor tan famoso. Sí, definitivamente. También hay algunas patologías, algunas enfermedades infecciosas que nos pueden condicionar. Es el caso del VIH. El VIH, por ejemplo, se caracteriza por producir una demencia, ¿no? Correcto. Que produce. Entonces, es una causa infecciosa que se veía más antes, ahora se ve menos, digamos, ¿no? Por supuesto, por amigos, el tratamiento. porque antes no sabía la gente que podía tratarse con penicilina, y la neurosífilis casi siempre es una sífilis muy tardía, para no entrar en detalles. Se puede la misma cortar, tratar tempranamente, pero claro que si persiste puede conducir perfectamente también a un cuadro como estos, ¿no? Otra causa. Hay también la demencia por cuerpos de Lewy, que es conocida, que es una demencia que está asociada con alucinaciones y también con parkinsonismo. El Parkinson también puede asociarse a demencia, ¿no? Correcto, es verdad, hemos hablado del Parkinson recientemente, y sobre una patología como esta puede asociarse además la demencia. ¿Algún déficit nutricional? El déficit de vitamina B12 se ha visto que puede asociarse a, pero lo bueno que es reversible, ¿no? Porque correcto, nosotros podemos ya utilizar, hay niveles donde nosotros podemos medir la vitamina B12, nos puede producir una anemia más bien de tipo macrocítica, ¿no? Megaloblástica, la megaloblástica, y el paciente ahí, además de tener otros trastornos neurológicos, tiene una demencia, pero lo bueno que es reversible, ¿no?, con vitamina B12. Doctora, este cuadro no tratado principalmente es evolutivo, ¿verdad? Desde una fase inicial puede pasar una fase muy compleja, tardía, y por el medio a lo mejor una que puede llamarse intermedia, no lo sé. ¿Cómo hace el diagnóstico el especialista? ¿Y cuándo se da cuenta, de en qué momento más o menos está? Generalmente el que viene con la queja son los familiares. Los familiares a veces traen al paciente. Correcto. Y a veces ya está un poco avanzado el cuadro, ¿no? Porque los familiares se dan cuenta de que el paciente tiene ya problemas en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, ha dejado encendida la cocina, que se ha quemado las ollas. Y ha repetido además el cuadro, ¿no? O sino que a veces culpa a la gente de que le están robando cosas. Entonces ya los familiares se dan cuenta. En este caso viene el paciente a la consulta, a veces en el examen neurológico no encontramos nada, pero sí en el cognitivo, donde hacemos nosotros un pequeño examen y después le mandamos a hacer unos
Con la neuropsicóloga le mandamos a hacer unos test neuropsicológicos ya neurocognitivos, ya para ver atención, memoria, lenguaje. Y esos test neurocognitivos ya nos dan un diagnóstico en qué etapa está y todo, ¿no? A propósito de la etapa, es importante porque siendo este un cuadro evolutivo, doctora, también se sabe de que desde iniciado y diagnosticado el cuadro hasta la terminación de la vida del paciente, se reducen los años de vida que pudiera haber a lo mejor tenido si no padecía esta enfermedad. Es así, ¿verdad? Es así, claro. Si la enfermedad aparece a los 65 años, se va a reducir su tiempo de vida del paciente, ¿no? Unos 10 años más, digamos, ¿no? Pero si la enfermedad aparece a los 70, 80, ya... Es más llevadera la cosa, ¿no? Es más llevadera que aparezca antes, ¿no? Muy bien. Entonces, doctora, ¿el diagnóstico es clínico básicamente o recurren a otro tipo de exámenes? Básicamente el diagnóstico es clínico y neuropsicológico con los test neuropsicológicos. Recurrimos sí a veces a imágenes, por ejemplo, una resonancia para descartar otras patologías, ¿no? Correcto. Solamente como descarte y bueno, a veces para afinar el diagnóstico preventivo, digamos, a veces sí podemos pedir una resonancia o actualmente ya hay biomarcadores a nivel de líquido cefalorraquídeo o en SPECT, pero eso ya se lo hace ya como estudios, ¿no? Pero para el diagnóstico simplemente es clínico y mediante test neuropsicológicos, ¿no? Hecho el diagnóstico, ¿cuál es el enfoque del manejo que dan los especialistas? El tratamiento, lamentablemente, como la mayoría de los pacientes llega en etapas muy avanzadas, nosotros utilizamos anticolinesterásicos, utilizamos, por ejemplo, la ribastigmina, el donepezilo, utilizamos la nemantina, que hay en nuestro medio, pero estos medicamentos no están en el INAME. Por lo tanto, no están ni en la Seguridad Social, ni están tampoco en el SUS. En el SUS tampoco. Existen, actualmente están haciendo estudios de los anticuerpos monoclonales, ¿no? Correcto. Para que eliminen, digamos, al beta-amiloide y de esa manera que sean más, que actúen más que en relación a estos medicamentos, que lo que hacen más es, digamos, prolongar, digamos, la etapa, ¿no? Entonces, doctora, el manejo del caso, básicamente, después del diagnóstico, tiende a tomar medidas que puedan paliar a lo mejor la sintomatología, pero fundamentalmente a evitar este avance rápido de la enfermedad, ¿verdad? Exacto. Los medicamentos son para evitar ese avance rápido de la enfermedad. Doctora, adicionalmente, ¿se pueden conocer con certeza de algunas medidas preventivas, de algunas actuaciones que puedan evitar o retrasar cuando menos la enfermedad? Es importante que las medidas preventivas las hagamos mucho más antes. Por ejemplo, empezar a hacerlo a los 50 años es muy importante, ¿no? Hay medidas preventivas que se están hablando ahora, como son cambios en el estilo de vida, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, tener una reserva cognitiva es muy importante. Entonces, eso sobre todo, preventivos para cuando tenemos los antecedentes familiares, ¿no? Y también para toda persona que quiere una vida saludable posteriormente, ¿no? De ello vamos a hablar enseguida, amigos. Creo que es muy importante que conozcamos qué cosas podemos hacer de forma preventiva. Pero adicionalmente hay un otro tema que le voy a preguntar a la doctora y es precisamente la repercusión de la enfermedad, no solo en el familiar, sino en el entorno. Pero ahora permítanme ir a un pequeño corte, por favor.
Tenemos una pregunta que debe ser irremediablemente contestada por nuestra invitada de hoy. Doctora, hemos dicho que el proceso es evolutivo, pero creo que debiera enfatizarse cómo es la evolución finalmente del cuadro, aún con intervención, porque yo estuve recordando este momento, lo que pasó, por ejemplo, con el expresidente Reagan de los Estados Unidos. Él terminó perdiendo la memoria al punto que no reconocía a nadie, excepto a su señora. Poco antes de morir llegó a ese punto. ¿Cómo es la evolución? La evolución de la enfermedad, sobre todo de la enfermedad de Alzheimer, si hablamos, es una enfermedad que primero afecta un dominio, puede afectar un dominio que sería la memoria, ¿no? Esta enfermedad es progresiva, va avanzando con el tiempo y el paciente entonces empieza a tener otra alteración de otro dominio, es decir, las agnosias, no reconoce a los familiares, no reconoce las calles, no puede salir solo porque se pierde en las calles. Que era donde vivía además, ¿verdad? Claro, empieza a tener problemas ya de funciones ejecutivas, por ejemplo, ya no puede manejar tampoco el dinero, ¿no? Ya no puede manejar, ya no puede hacer el presupuesto de la casa y si se dedicaba a pagar todo, ya no puede realizar esto. Posteriormente sigue avanzando esta enfermedad y el paciente puede tener problemas de apraxias, por ejemplo, de vestirse, ya no se puede vestir, ya no puede servirse un café. Si cocinaba muy bien, ya no cocina, mezcla todo. A veces confunden, esto me contaba un paciente, por ejemplo, que en un bote de aceite para echarse a la ensalada le habían colocado el lavavajillas. Y eso se habían puesto a la ensalada y era sabor a lavavajillas, pero son cosas que van confundiendo y va avanzando, ¿no? Ya con el tiempo ya se olvidan hasta de caminar, no controlan esfínteres y obviamente es una involución hasta terminar postrados, ¿no? Es muy progresivo porque esto va pasando en años. No es que va a pasar en un año, todo esto no va a ser rápidamente progresivo, tarda años. Y también hay afasia, ¿verdad? Hay trastornos, sí, del lenguaje que es importante y terminan por eso con un mutismo. Correcto. Amigos, es un cuadro así evolutivo, aunque tradicionalmente se dice que en el tema cognitivo y memoria, lo primero que se va perdiendo es la memoria anterógrada y después la retrógrada, ¿verdad? Exacto. Primero se pierde la memoria episódica, la reciente, ¿no? Y al final ya se pierde todo tipo de memoria. Correcto. Amigos, era mejor de esta manera explicarles, aunque un poco cruda, esa es la realidad. Y tenemos algo, sin embargo, que pudiera ser muy importante. Doctora, también hay medidas que pueden ayudar a que el cuadro no sea tan dramático, lo hemos dicho. Le pediría que un poquito detallemos. Por ejemplo, usted habló de la necesidad de hacer ejercicio. Sí. Antes de eso, por ejemplo, hay que evitar todos los factores de riesgo. Primero, empezar a cuidarnos, yo creo que a los entre 40 y 50 años, ya empezar a cuidarnos es importante, porque a esa edad ya tenemos hipertensión, diabetes. Entonces, todas estas, si somos hipertensos hay que tratar, si tenemos diabetes hay que tratar, obesidad hay que tratar, el alcoholismo, que es otro factor, hay que tratar. Evitar todos estos factores de riesgo son importantes. Y cambios en nuestro estilo de vida, por ejemplo, actualmente se está haciendo un estudio en Mente Activa con el doctor Durán, correcto, el doctor Laforcada, que es el estudio FINGER se llama, que se está haciendo en 13 países. Este estudio se trata de hacer ejercicio físico, estimulación cognitiva y dieta, la dieta MIND. La dieta MIND, que es una dieta que está mezclada entre la dieta DASH, que era para hipertensos, y la dieta mediterránea. Esta dieta se basa sobre todo en el uso de verduras y frutas, ¿no? Frutos rojos, verduras verdes y bueno, esa es la dieta que se está utilizando. El ejercicio físico
que puede ser aeróbicos, puede ser zumba, puede ser incluso las caminatas, pero que sí hay que realizarlo mínimo 3 veces a la semana, ¿no? Y la estimulación cognitiva que actualmente se le está realizando mediante utilizan un paquete que es el Brain HQ, donde actúan sobre todo en la memoria, en la atención, ¿no? Que es muy importante para nosotros. Pero aparte de esto, yo creo que también es importante la reserva cognitiva, que es un factor de protección. Nosotros tenemos que desde jóvenes empezar a la lectura, el deporte, no solamente si eres artista, bueno, también ser artista, el dibujo, todo esto, porque todo eso se queda y eso hace que también nosotros no perdamos eso tan rápido con el tiempo, ¿no? Sí, desde siempre, por ejemplo, se señalaba que el hacer un crucigrama, distraerse algún tiempo con ello, es parte de el estímulo precisamente en esta área cognitiva, porque a uno lo mantiene ocupado y siempre investigando, interrogándose sobre algunas cosas que a lo mejor no conoce. Hasta lo que muchas mujeres realizan, que siempre tienen una vez a la semana o una vez o 2 veces al mes el jugar cartas. Correcto. También es un estímulo cognitivo, ¿no? Toda artesanía, doctora, es un muy buen estímulo. Exacto. Pintura, tejido, etcétera, etcétera, modelaje, son cosas sumamente importantes. Pues yo creo que ese cambio es muy importante, cambiar el estilo de vida y sobre todo el estilo de la dieta y del ejercicio nos ayudaría mucho. Doctora Cusicanqui, la familia, aunque no se dé cuenta el enfermo, es la que al final de cuentas sufre, acompaña con el padecimiento y a veces sufre más que el propio enfermo. Explíquenos, por favor, ¿qué magnitud tiene esto? Esto es lo que se denomina el cuidador del paciente con demencia, ¿no? Generalmente el cuidador del paciente con demencia o es la esposa, es la hija, generalmente, ¿no? Sin duda. A veces es la hija, a veces es la esposa o a veces son las dos. Y esto es muy, muy fuerte para ellas porque genera mucha ansiedad, mucha depresión, porque no solamente es la parte física, sino que es la parte emocional, la depresión en la que entran. Ya muchas veces tienen que dejar todas sus actividades extras para cuidar al papá o al esposo, ¿no? O a veces el esposo a la esposa, ¿no? Pero afecta mucho al cuidador y el cuidador obviamente tiene que realizar tiene que realizar nomás una evaluación psicológica, un apoyo psicológico que tenga, y eso lo que se recomienda es que todos ayuden, ¿no? Para que no caiga en una persona solo, que el sobrepeso no sea en una sola. Es verdad, amigos, hay muchas enfermedades que requieren de la participación de toda la familia. No dejar la carga solamente en la mamá, en la esposa, en la hija, porque no hay duda, es la gente más abnegada y nunca va a quitarle el cuerpo a este trabajo. Pero como bien dijo la doctora, genera niveles de afectación. La depresión es una de ellas muy severa. Yo estuve viendo, doctora, para que no crean que es un invento, una declaración que hace la esposa precisamente de Bruce Willis, que es mucho más joven que él y que está azorada. No duerme, no come, se siente totalmente perdida en el tiempo porque no sabe cómo afrontar más este problema. Y creemos que debe haber una educación a la familia y un apoyo especial al cuidador principal o a los cuidadores principales. Yo creo que sí, que eso se necesita bastante, que el cuidador principal tenga un apoyo no solamente psicológico, sino también si necesita, qué sé yo, tal vez va a necesitar vacaciones, venga otra persona a cuidarlo. Necesita siempre mucho apoyo, porque ver así a la persona querida, verlo es deprimente y genera mucha ansiedad.
¿no? Porque a veces no se sabe cómo ayudarlo. De acuerdo, amigos. Esta es entonces una patología tipo en la que la familia podría lograr unirse para poder apoyar a una persona enferma que, para colmo de males, llega a un punto en que ni siquiera se da cuenta de lo que hace, porque ha perdido también el sentido de su relación con el medio y de la actividad más básica que desarrollaba normalmente. Doctora, un par de tips y consejos para la población antes de irnos, por favor. Mis consejos serían que si ustedes tienen padres que están por encima de los 70 años, no los dejen solos, porque la interacción social es bien importante para ellos, ¿no? Que interactúen con los nietos, que salgan, o que interactúen con amigos, que ellos tampoco se aíslen, ¿no? A veces uno se aísla demasiado cuando ya se jubila o se separa de la familia. Eso otro sería evitar los factores de riesgo, cambiar el estilo de vida, el ejercicio físico y la estimulación cognitiva, que con eso yo creo que podemos hacer que se retrase la presentación de la demencia. Adicionalmente, doctor, distinguidos amigos, es la costumbre, ¿no? Queremos volverles a reiterar de que en el servicio de neurología del Hospital de Clínicas Universitario, donde trabaja nuestra invitada, tiene pues todas las condiciones para atender a la gente, orientarla, pero fundamentalmente decirle la verdad con la experiencia que ha acumulado hasta la fecha. Doctora, su despedida, por favor. Bueno, agradecerles y, como les decía, cualquier cosa, nosotros estamos en el servicio de neurología del Hospital de Clínicas. Nos pueden encontrar ahí si es que tienen alguna duda o si hay algún familiar que presente estos problemas. Nosotros tenemos aquí el equipo multidisciplinario que nos puede ayudar, ¿no? Que les puede ayudar también. Muchas gracias, doctor. Amigos, ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Dos elementos muy importantes que estamos teniendo en cuenta a la hora de afrontar el tratamiento oncológico de los pacientes con enfermedades neoplásicas. Uno es el concepto de inmunidad y cómo abordamos la inmunidad. La inmunidad está jugando cada vez más un rol preponderante en el tratamiento de estos pacientes. Inmunoterapias dirigidas, tratamientos que estimulan la inmunidad, las ablaciones son un tratamiento que puede hacer que la inmunidad del paciente reaccione y actúe contra el tumor. Y este es un concepto muy importante. La inmunidad es uno de nuestras guías a la hora de tratar a los pacientes oncológicos hoy en día. Y la segunda, muy importante, es la reactivación de un concepto que en los años 90 emergió y que hoy en día se está demostrando cada vez más que es cierto. Y es el concepto de lo que se llama la enfermedad oligometastática o enfermedad con pocas metástasis. Hasta no hace mucho se pensaba que la enfermedad metastática no era curable y que lo mejor que podías conseguir era cronificar al paciente. Hoy en día hemos visto que los pacientes con pocas metástasis, con lo que se llama enfermedad oligometastática, o sea, con pocas metástasis, estos pacientes pueden ser curables por dos motivos: porque tienen un patrón histológico diferente, porque tienen marcadores tumorales que hacen que sean más tratables por los fármacos que tenemos hoy en día o por las ablaciones, y dos, porque tienen un perfil de resistencia frente a la enfermedad mucho mejor que otros pacientes. Hoy en día estamos viendo que pacientes con pocas metástasis pueden ser curables con los tratamientos convencionales, quimioterapia, radioterapia, y con los tratamientos innovadores, ablación e inmunoterapia. Amigos, antes de despedirnos, sentimos una obligación, pero a la vez un placer, dirigirnos a todos quienes viven en esta ínclita ciudad de La Paz. El próximo 16 cumplimos años y definitivamente esta ciudad, esta ínclita ciudad, merece mejores días. Le hacemos llegar una calurosa felicitación y deseamos sinceramente que todos sus propósitos se hagan realidad. Situación que solo será posible si quienes vivimos acá trabajamos por nuestra ciudad. Nuestra ciudad se merece todo. Nuestra ciudad nos permite estar acá con la familia. Debiéramos reconocer ello
y reitero, hacer algo por nuestra ínclita ciudad de La Paz. La Paz, muchísimas felicidades. Dicho esto, solo nos queda despedirnos, deseando que tengan un lindo fin de semana. Erradicamos la violencia, venga de donde venga, y disfruten de la familia. La familia es lo más valioso que Dios nos dio. Y si hoy no la valoramos, más tarde no ha de ser posible aquello. Tengan ustedes muy buenos días y que Dios les bendiga.